Bueno, bienvenidos a todas, a todos, a este taller de introducción al lettering. Voy a compartir pantalla. Bueno, mi nombre es Paula Ramos, yo soy diseñadora gráfica, soy ilustradora infantil y editorial, y soy lettering artist. Además de eso, soy docente en esta facultad, en la Universidad de Palermo. Me dedico, digamos, principalmente a todo lo que tiene que ver editorial, y además de eso soy especialista en teoría del diseño comunicacional por la UBA, y soy docente dando talleres de ilustración y lettering, ¿sí? en distintos lugares. Eh, Además de esta introducción, quería contarles un poquito mi camino con el lettering, ya que mi manera de arrancar con esta disciplina no fue, digamos, porque yo había estudiado algo aparte como lettering, sino que como diseñadora gráfica y como ilustradora, tuve como un interés por la disciplina y ahí arranqué. Mis primeros acercamientos con el lettering tuvieron que ver sobre todo desde mis ilustraciones. Fue ahí donde empecé a incorporarlo, donde tuve interés. Después de eso yo hice algunos talleres de lettering con Laura Barsky, algunos de Martina Flor. Era como algo que me empezó a interesar y que empecé a observar y a fijarme para poder aprender, ¿no? En esto que ven ustedes a la izquierda, por ejemplo, es un afiche que hice para Tecnópolis, si no me acuerdo, creo que era 2014, en el que tenía que ilustrar un hecho científico, que era justamente la invención del telescopio, y decidí tomar una frase de Galileo Galilei e ilustrarla. Y en la de la derecha es, digamos, una participación que hice en un proyecto colectivo con esto es una letra de una canción de una banda que se llama Cadena Perpetua. Pero en estos comienzos, yo lo único que utilizaba para hacer lettering era simplemente acrílico, lápiz y acrílico. El acrílico era bastante complicado de trabajar, eh, porque digamos, no genera como, no es tan fácil, digamos, de maniobrar, pero bueno, al comienzo como que empezó siendo así, y un tiempo después, yo trabajaba en ese momento en editorial, y siempre tenía como pedidos de ilustración, y siempre que podía como incorporaba lo que sea ilustración de títulos. Y empecé a ilustrar como notas y aperturas de nota con los títulos, y empecé como a trabajar más en eso. Obviamente que ya había pasado como una instancia en la que yo necesitaba como vectorizar, o sea, irme a la computadora y no tanto dibujarlo desde lo manual. Y aproximadamente de 2015, 2016, me llegó un trabajo de revista Club La Nación, en el que tenía que dibujar e ilustrar unos mapas, no sé si ustedes ven mi cursor, pero bueno, que son el de acá abajo, el celeste, en el que yo tenía que dibujar como algunos elementos, y además los lugares que estaban destacados, la idea era que yo le haga lettering. Ese fue como el primer pedido que me hicieron. Esta revista salía todos los sábados con el diario La Nación, y estuve como, no me acuerdo cuánto tiempo, pero algunos meses ilustrando todas las semanas estos mapas, hasta que me llegó el pedido de ilustrar la tapa de la revista de Clonación, que es esta de acá arriba. Y lo que tenía de particular era que salía todas las semanas, y me daban bastante libertad en la construcción de los lettering, pero la idea era que fuera original, ¿no? Entonces, tenía como muy poco tiempo de producción. Generalmente me llegaba los lunes los títulos, los martes yo ya tenía que pasar un boceto, y el miércoles, jueves, como muy tarde, yo ya tenía que tener toda la etapa lista para mandar a los diseñadores. Entonces, en un comienzo yo tuve como mucho trabajo de todo lo que es editorial. De hecho, por ejemplo, esto que les muestro acá abajo, el de Dos Pantanos para Miguelina, fue un libro que salió este año, un libro que ilustré yo y que de paso me pidieron lettering, pero también hubo como otros encargos a lo largo de los años, a partir de trabajar más en este ámbito, en el que, por ejemplo, trabajé para publicidad.
En el caso de arriba es la campaña que se hizo el año pasado de Fantoche, en el que tuve que ilustrar las frases y después se animaron. Y lo de abajo es la campaña de verano de la yerba mate CBC, que me pidieron el claim de la campaña, y ese claim, además de ir en las gráficas que iban para redes sociales y los key visual que, digamos, de prensa, también estuvieron aplicados objetos. Hicieron esto que ven acá abajo del el cooler, digamos, y una botellita y un vaso para el tereré. Entonces, como que los letterings empezaban a tener otras aplicaciones que no solo eran el ámbito más conocido, que era el editorial. Y en paralelo a eso, yo también iba conjugando, digamos, este lettering con otras cosas mías, con ilustraciones que me interesaban a mí. Hace unos años hice el proyecto de Punky Pau, que eran ilustraciones de letras de canciones de los años 70 del punk. Y después yo seguía haciendo lettering con lápiz, o incluso tuve trabajos como pintar vidrieras, o esto que ven acá abajo, que eran como unos regalos que yo hacía pintando directamente sobre un vidrio. Esto de acá arriba, fíjense que es todo hecho manualmente, digamos, son todos materiales que podemos encontrar, lápices, fibras, todo ese tipo de cosas. Ahora bien, algo que pasa mucho y que me llega mucho a mí, digamos, dando talleres de lettering, es que la gente no entiende muy bien qué es el lettering en sí. Entonces, preguntándonos qué es el lettering, lo que puedo decir es que son dibujar letras o frases determinadas, y es una disciplina que está muy ligada al diseño, ¿sí? Porque requiere de una construcción y de una composición más una legibilidad. El lettering tiene que poder ser leído, más allá de, digamos, de todas las modificaciones que se pueden hacer en las letras. Toma elementos de la tipografía y de la caligrafía, pero no es ninguna de estas dos disciplinas, y ahora vamos a ver por qué. Algo que además a mí me parece interesante decir es que todos podemos hacer lettering. Muchas veces lo que pasa es que a mí me vienen a los talleres diciendo, no, pero yo no tengo las herramientas, o yo no sé dibujar nada, y en realidad todos dibujamos letras, por lo menos para escribir mínimamente podemos dibujar letras, ¿no? Otra característica del lettering es que es hecho a mano, no necesariamente porque los materiales sean analógicos, sino porque es hecho por una persona, es hecho, digamos, tiene como una originalidad y una personalidad en la construcción que es ese lettering y no otra cosa, ¿sí? Es esto que les digo, es un diseño particular que se hace para una revista, para un mural o para lo que sea, ¿no? Y otra característica que me parece súper interesante del lettering es que tiene aplicaciones múltiples. Las más conocidas son las editoriales, ¿no? Tapas de libros. Eso últimamente se ve muchísimo, las editoriales como que están, digamos, invirtiendo más en diseños originales de tapa, más que en simplemente poner una tipografía que les guste. Y también fíjense que entre el trabajo de Jim Terney y el de Lizzie Hunter hay una diferencia muy grande del tipo de lettering. Eso tiene que ver también con la personalidad del artista que lo está haciendo. Y también nos demuestra que el lettering puede ser muy amplio, que no necesariamente es algo en específico, y ya veremos por qué, pero digo, no es un tipo de letra solamente, sino que se puede hacer de todo. Y eso es lo que está bueno del lettering como disciplina. Bueno, como les decía antes, yo trabajé mucho tiempo ilustrando tapas de revistas. Las tapas de revistas son otro tipo de producto editorial en el que el lettering puede aportar una originalidad y una personalidad. Fíjense que acá muestro dos tipos de revistas y son completamente diferentes, y las dos están utilizando lettering. Otras aplicaciones son superficies verticales, por ejemplo, los pizarrones, que se ven muchísimo en bares hoy en día, y en cervecerías, por ejemplo, y también murales, digamos. Eso es una construcción personal que se hace para esta pared.
audiovisual, ¿sí? Como yo les decía, por ejemplo, yo trabajé para la publicidad de Fantoche, en este caso la de Aries Morós es para el programa de RuPaul's, donde aparte despliega como distintos diseños, manteniendo más o menos una paleta. Les recomiendo, yo no lo voy a mostrar, muestro solamente algunas diapositivas, pero les recomiendo que lo busquen en internet, súper interesante para ver lo que hicieron con este video. Y después aplicaciones de todo tipo. Creo que acá en este sentido yo muestro como algo muy mínimo, pero ustedes, acá es donde entra su imaginación y pensar dónde pueden aplicar el lettering. Fíjense que en el caso de Ian Barnard, lo hace sobre la parte de abajo de un skate. Chicos Gromo lo que hace es dibuja letras sobre una superficie sucia, o escribe frases sobre un jean pintándolo con seguramente pintura para tela. En el caso de Jimena Jiménez, hace un pin de sus diseños, tiene varios, tiene toda una línea de pins de sus diseños. En el caso de Shauna Lin, que me parece como súper interesante, pintó un ladrillo, ¿sí? ¿Por qué no? Sería la pregunta. Y esto que les muestro abajo, que es mío, yo el año pasado, durante la cuarentena, Pasta Burini, que es una ilustradora, que si no la conocen, se lo súper recomiendo. Pasta Burini hace paper cut y tiene un taller, entonces me convocó para que yo dé un taller de lettering, y que ese lettering después sus alumnas puedan aplicarlos a una cuestión más de recortes y digamos, digamos, de la disciplina que ella maneja, que es el paper cut. Entonces, como que yo di el taller y después me quedé un par de clases más, y apliqué también eso que ella enseñaba en algo mío propio, que es este Madness, que en realidad es un recorte de una hoja, digamos, que está todo calado, y ese calado yo le saqué una foto sobre un fondo. Ahora bien, yo les venía diciendo, el lettering toma cosas de la tipografía y de la caligrafía, pero no son ninguna de esas dos. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque siempre el lettering está como al borde de no entenderse qué es exactamente. Si lo que estamos viendo es tipografía, o si es caligrafía, o es lettering, o qué es básicamente el lettering. Entonces, para diferenciarlos como disciplina, la tipografía tiene que ver con el diseño de alfabetos, ¿sí? Y de la estandarización de letras. O sea, estamos hablando de un sistema modular. Todas las A van a ser iguales. La única diferencia en todo caso que va a haber es que la A mayúscula y la A minúscula y la variable, ¿no? Si es más bold, si es regular, si es itálica. La tipografía es lo que usamos nosotros, estamos usando acá en este Zoom, lo usamos en el Word, lo usamos en Internet, es las letras que son modulares y que se repiten. Y una característica particular es que es creada por un tipógrafo, y esto, digamos, no es un dato menor. ¿Por qué? Porque la tipografía necesita de ciertos estudios que tienen que ver con la legibilidad. En general la tipografía tiene que tener distintos cuerpos, no es posible, digamos, hacer una tipografía que solo funcione en un tamaño grande, o podría ser, pero digo, en general lo que usamos es el usuario el que determina tanto el tamaño como la interlínea de lo que va a construir. Entonces, necesita un tipógrafo revisar todo lo que es cuestión morfológica, cómo se construye esa tipografía, cuáles son los espacios, no está librado al azar la cuestión. A diferencia del lettering, que sí podemos darnos ciertos lujos de que por ahí no todo tenga el espacio y se pueda reducir, porque depende del trabajo que uno haga. Por ejemplo, en el caso mío de el claim de campaña de CBC, yo ahí me enteré después de hacerlo de que eso lo iban a llevar a distintos productos, por lo cual hubo que tener en cuenta otras cosas. Yo tuve que retocar un poco para que en tamaños menores se vea bien. Pero bueno, ahí yo tenía la posibilidad de trabajar en eso. En cambio, en la tipografía, uno tiene una tipografía, la toma, escribe lo que quiera, le da el interletrado que quiera, hay un usuario detrás de esto. En el caso del lettering no, se produce, generalmente es una pieza en general, digo, ¿no? No todos los casos, pero es una pieza única que va a ir a un solo tamaño. Si yo hago un lettering para redes sociales, lo que va a pasar es que va a quedar ahí, en redes sociales. Mientras se lea la frase en redes sociales, estamos bien.
Esto, por ejemplo, acá les muestro como un afiche de la Bienal de Tipos Latinos, para que vean, digamos, tipografías. Fíjense que todas las A de sátira son igual. Digamos, no hay una modificación, la única diferencia que puede haber ahí es que haya un tilde, por ejemplo. ¿Sí? Y después, esta es la disciplina con la que el lettering más coquetea, por así decirlo, que es la caligrafía. ¿Cuál es la característica de la caligrafía? Es que es un tipo de regla, un tipo de escritura que tiene ciertas reglas y patrones para poder hacerlo, ¿sí? Depende muchísimo de la herramienta y de la ejecución que tiene la mano, el movimiento que va haciendo. Conocer la herramienta permite hacer caligrafías mejores, ¿sí? Lo que no significa, y acá hago un paréntesis, que no haya caligrafías o diseños digamos, de pósters o afiches, más del estilo experimental, como en el caso de Silvia Cordero Vega, que ella hace caligrafía, también hace lettering. Si no la conocen, se la súper recomiendo. Pero digamos, la caligrafía necesita de un conocimiento, de una práctica, de una repetición para entender cómo se construyen esas letras. Hay algo que nos da la herramienta, ¿no? Con respecto a, digamos, la construcción de gruesos y finos lo da la herramienta, cómo lo ponemos, en qué ángulo, y no tanto al azar o a una construcción que nosotros queramos. Si nosotros utilizamos mal la herramienta, ese lettering va a tener un error. Perdón, ese lettering no, perdón, la caligrafía va a tener un error. Hace uno, ahí está. Acá les muestro como otros ejemplos que son un poco más experimentales, pero que están todos construidos a partir, esto roza un poco con el lettering, pero está construido a partir de una herramienta en particular. Fíjense, acá que pongo la cancilleresca, fíjense que es como un manual en el que me dice cómo tengo que dibujar estas letras. No es que yo agarro la herramienta y simplemente hago lo que quiera. Si yo quiero dibujar una caligrafía cancilleresca, lo que va a pasar es que tengo que tener en cuenta, digamos, la dirección de cómo vamos a poner esa herramienta, si va a ir hacia abajo, si va a ir hacia arriba, el ángulo, fíjense que acá pone el ángulo de cómo debería ser, cómo deberíamos sostener esa herramienta, y también hay una serie de pasos. No es que uno empieza por cualquier lado para construir esa letra, sino que arranca como acá, 1, 2 y 3, o sea, empieza con la parte de arriba, desciende, y después hace otro trazo que sería el tercero. En mi caso, por ejemplo, yo por mi edad no tuve caligrafía en la escuela, pero durante mucho tiempo gente más grande sí hacía caligrafía en la escuela, y tenía como esto, de que uno iba repitiendo para poder aprender con la herramienta a hacer las distintas letras. Ponían como, digamos, 2 líneas paralelas hasta que te salía bien. Acá les muestro como distintos tipos de herramientas que podrían utilizarse para la caligrafía, no solo plumas caligráficas, sino también, por ejemplo, en este caso, fibras, ¿no? Y también esto de Made by Edgar, fíjense que también da como instructivos de cómo deberían ser las alturas, cuál debería ser el espacio, digo, hay una serie de condicionamientos que hacen que eso sea caligrafía y no lettering. Lo que sí pasa es que hay una confusión en el, digamos, en el mercado, que está lo que se llama el brush lettering, o por lo menos se lo nombra como brush lettering, que en realidad es una caligrafía. Digo, no tengo nada en contra digamos, del brush lettering, pero sí lo que pasa muchísimo, lo que a mí me pasa cuando vienen a los talleres es, yo no tengo las herramientas, no tengo la fibra, no tengo, digamos, no sé dibujar de esa manera, como que hay una idea de que el lettering es esto, el brush lettering, y en realidad no lo es. Fíjense, yo le pongo como algunos ejemplos de, también sigue las mismas reglas de la caligrafía, solo que con otro tipo de herramientas. Por ejemplo, estas plumas que son, digamos, que son como más flexibles, que uno puede ponerle la tinta que quiera. Y en general, como que la manera de aprender el brush lettering es a partir de la repetición, a partir de entender cómo se mueve y cómo se hacen los gruesos y finos, ¿sí? Sin embargo, en el lettering
pongo este ejemplo de Stefan Kuntz porque me pareció súper interesante. Fíjense a la izquierda que él construye estas composiciones, pero no lo hace a partir de lo que el pincel con acuarelas le da, sino que lo hace a partir de hacer un boceto en lápiz y después pintar arriba con acuarelas, y combinar letras que podrían ser más caligráficas, ¿no? como acá el Thousand, y letras que en realidad son de otro tipo, más tirando a la tipografía. Ya vamos a ver los distintos estilos. Pero no necesita de la herramienta en particular, no necesita un pincel especial para hacer lettering. Con tener un lápiz y una goma y una regla, ¿sí? Con eso ya está. Y después le da color con las acuarelas. También muestro el ejemplo de la derecha, porque fíjense que hay 3 tipos de composiciones. Estas 3 tipos de composiciones las hizo solamente con lápiz. Digo, no hay más herramienta que esa. A lo sumo ustedes después de esto pueden pasarle una fibra para oscurecer o darle color o ese tipo de cosas. Pero el lápiz, de por sí, como herramienta, digamos que no tiene que ser utilizado de ninguna manera. O sea, lo único que necesitan es agarrar un lápiz. Y en este sentido, digo, quiero hacer como una pequeña historización, porque no voy a estar hablando de todos los tipos de letras, ni de dónde surgió la escritura, porque digo, esto lleva muchísimos más años que arrancar desde la escritura uncial del siglo IV o V, pero sí me parece interesante para entender por qué se mezclan todas estas cosas, la tipografía, digamos, dónde surge la tipografía, dónde surge la caligrafía, por qué están tan emparentadas, y por qué finalmente el lettering toma de esas 2 disciplinas, ¿sí? También ver en retrospectiva cómo fue evolucionando, no sé si evolucionando es la palabra correcta, pero digo, cómo fue cambiando la letra a lo largo de los años, digamos, en los distintos lugares, esto pensándolo desde Occidente, ¿no? También nos sirve para cuando querramos arrancar con el lettering, o si nos interesa el lettering, también salir a buscar estos referentes, porque hay cosas en lo que es la historia de la letra que son súper interesantes para tomar. Esto que les muestro acá es escritura uncial, o sea, en realidad se utilizó entre el siglo IV y el IX más o menos. Una característica particular de lo que era esta época, sobre todo hasta digamos, la invención de la imprenta de Gutenberg, es que todo lo que eran los incunables, los libros, los manuscritos, estaban hechos por personas que conocían y sabían que eran los escribas. En general eran monjes que trabajaban haciendo textos eclesiásticos, ¿sí? Entonces era una persona que se dedicaba a eso durante horas, a escribir, obviamente que sabía muy bien, conocía muy bien la herramienta, y cómo hacer este tipo de alfabetos caligráficos. Una característica del uncial es que no tiene minúsculas, son todas mayúsculas, pero también fíjense cómo son los gruesos y finos, y cómo la construcción de la morfología, o sea, la forma de esa letra, tiende a ser como bastante circular, orgánica, redondeada. Otra característica interesante de esta época, y en general hasta siglo XVIII, XIX, más o menos por ahí, es que todo se iluminaba, lo que se dice se iluminaba, que eran ilustraciones alrededor de todos los textos. Fíjense lo que es esto, ¿no? Que esta capitular, este inicio de texto, tranquilamente podría ser tomado como una letra de lettering, ¿no? Después de eso tenemos lo que es la escritura carolingia, que es la más cercana a nosotros, porque la carolingia lo que hizo fue unificar los criterios en los que se marcaban los párrafos, los signos de puntuación y las jerarquías en las páginas. Fíjense lo que es el inicio, que de nuevo, o sea, tiene como todo un detalle, la letra, que podría ser tomado, digamos, pareciera como una decoración, podría ser tomado como un lettering. Y la otra escritura, de las más conocidas, es la gótica, que todos conocemos, que es una escritura que tiene como un trabajo de gruesos y finos muy particular, es una letra muy condensada, y que en general se ve como los grises de esos párrafos son como muy intensos, y que se utilizaba en general en Alemania, Inglaterra y el norte de Francia, pero también digo,
principalmente en Alemania era como una letra muy utilizada. Fíjense que para establecer lo que yo supongo deben ser como las mayúsculas, o por lo menos los inicios de las oraciones, fíjense esta característica que hacían como, le daban como un trazo de color en la construcción de esa letra. Y llega, digamos, la imprenta de Gutenberg. Gutenberg en realidad no es que inventó la imprenta, sino que perfeccionó un invento que ya existía, que eran los tipos de madera, solo que él lo hizo en tipos móviles metálicos, y eso lo que permitió que se pudiera imprimir muchos más libros, porque lo que pasaba con la madera era que después de un tiempo se desgastaba, ¿sí? Entonces, este tipo de invención lo que permitió es estandarizar ciertos criterios, obviamente hacer mucho más rápidos los libros, y todo lo que no fuera de la imprenta, o sea, de poder imprimir varias veces la misma página, se iluminaba aparte por una persona, como es el caso de estos capitulares y lo que muestro acá. Fíjense la característica de que esta es una página de las primeras Biblias de Gutenberg. Fíjense que se utilizaban la letra gótica, ¿sí? O sea, cuando pasamos a hacer una serialización de textos, se siguen utilizando métodos anteriores, o por lo menos escrituras anteriores, pero estandarizadas. Ahora, en este caso, lo que no va a haber es el posible error, o digamos, cualquier modificación que podía hacer el escriba. Piensen que los escribas estaban durante muchas horas, y como cualquier persona, al principio seguramente todo salía perfecto, pero ya después de un tiempo, tal vez las letras dejaba ver que había una huella humana detrás de esa caligrafía, ¿no? En cambio, con la imprenta, al haber una estandarización, sí es una escritura gótica, pero ya estandarizada. Se supone que todas las letras van a ser iguales del alfabeto. Y salto unos años, porque me parece que todo lo que fue siglo XVIII y XIX es interesante para pensar desde el lugar del cartel, ¿sí? En este caso, Toulouse-Lautrec, que fue muy famoso por ser cartelista, él dibujaba en piedra, en litografía, y fíjense cómo incorporaba la letra. De hecho, por eso él es como el creador del cartel moderno, porque él incorporaba tanto la letra y, digamos, y todo lo que le tenía que ir en la composición general de la ilustración y del afiche, ¿no? Entonces, deja ver que hay una mano detrás de esto, hay una persona detrás, no es un tipo móvil que se imprime, ¿sí? Fíjense cómo, por ejemplo, acá en este caso, cómo la diferencia, el contraste con el fondo, la letra no es totalmente definida, sino que tiene como una mancha alrededor. Y si nos ponemos a mirar, por ejemplo, acá, si vemos cada una de las letras, vamos a ver que las A no son iguales, que digamos, la N tampoco, lo mismo que acá, ¿no? Vemos como que hay una deformación de algunas letras, se nota que hay una persona detrás de esto, y eso es lo interesante. Siglo XIX, todo el movimiento del Art Nouveau, principalmente destaco lo que es la secesión vienesa. Secesión vienesa tuvo artistas que trabajaron muchísimo en todo lo que es la revista de Versacrum, y además en afichismo. Entonces, lo que tiene de interesante es la creación y el juego tipográfico que fueron haciendo, digamos, la construcción de esas letras. Fíjense cómo se juegan a hacer cuestiones como un poco rozando la ilegibilidad, como por ejemplo la R esta, pero que se sigue entendiendo, y en sí cada una de las letras tiene como una personalidad en particular y un lenguaje. De hecho, si vemos hoy, entramos por ejemplo a DaFont, hay tipografías que imitan el Art Nouveau, ¿no? Tipografías que son más de estilo Art Nouveau. Pero en el caso digamos, en el caso de la secesión vienesa, cómo construían letras específicamente para los diseños, ¿sí?, que tenían que hacer. Fíjense que yo acá pongo dos afiches y la tapa del Versacrum, y claramente no son iguales. Tienen características,
tienden a ser como distorsionadas, a llevar más al extremo algunos rasgos, pero también trabajan distintos gruesos y finos, juegan con el borde de la legibilidad, en algunos casos son como más aleatorio la construcción que se hace, trabajan con la interletra. Hay algo en ese estilo que por ahí los une, pero cada una es individual. Eh, Fíjense que acá trabajan solamente en línea, acá hacen línea, pero combinan, digamos que en vez de poner los llenos, generan todo como con línea. En este caso es como mucho más apretado, más gordo, más bold. Pero bueno, digo, la secesión vienesa marcó un tiempo, marcó obviamente un camino dentro de la gráfica. También ahí en esa época tenemos a Alphonse Mucha, que fue un artista increíble del cartel, y él también trabajaba la letra dentro de su composición de carteles, ¿sí? Fíjense acá cómo, digamos, va en forma circular trabajando con respecto a la figura central, la decoración que hacía de esas letras, porque fíjense que esta palabra está construida el contorno con línea discontinua, no es que hace toda la línea igual. Si observamos, por ejemplo, acá, todas las E tienen distintas características, están dentro del mismo lenguaje, pero esta, por ejemplo, la parte de abajo es más gruesa con respecto a esta, dónde terminan. También digo características de cómo algunas letras no terminan de cerrar, como la A, sino que deja espacios. Entonces, empieza a haber como todo un trabajo en la letra que es ilustrada y que aparte se integra a la ilustración, a la composición y al diseño de estas piezas. En el medio de esto también, fines del siglo XIX, el Art Nouveau de Londres, de Inglaterra, tuvo como uno de los grandes referentes a William Morris. William Morris era un socialista que creía en la unión del arte y la técnica y quería que las cosas bellas sean para todo el mundo. ¿Qué pasaba? Con todo lo que fue, digamos, el desarrollo tecnológico que hubo desde Gutenberg al siglo XIX, lo que pasó es que empezaron a perder detalles, se imprimían más libros, pero según William Morris eran más feos, o de menor calidad, porque para poder hacer algo de todas las masas hay que abaratar ciertos costos. Esto era época victoriana, William Morris decía que los libros victorianos eran horribles, entonces ¿qué es lo que hace él en una cuestión más romanticista con respecto a la Edad Media? Lo que hace es tomar esa estética de la Edad Media, ese horror al vacío que tenían, porque claramente como el papel era limitado, llenaban hasta los últimos lugares de todo el papel, toma eso para traerlo con la tecnología de esa época, o sea, del siglo XIX, y crea estos libros, crea la Kelmscott Press, que fue la imprenta de él, y fíjense lo que es el trabajo orgánico muy propio del Art Nouveau de la época, ¿no? De trabajar con todo lo que tenía que ver con la naturaleza, pero fíjense lo que es esta capitular, tranquilamente podríamos pensar que es un lettering, o mismo, digamos, el diseño de este título, ¿no? Fíjense que también como que comparte ciertas características la construcción de la letra con respecto a lo que veníamos viendo de la secesión vienesa y de todo lo que es el Art Nouveau. Pero bueno, digo, trabajar diseños particulares para un producto. William Morris estaba haciendo eso con la letra. Por supuesto que todo lo que era texto sí era una estandarización de una imprenta, pero se diseñaban estas capitulares y estos títulos en un taco de madera especial para poder imprimirlo acá. Entramos de lleno en siglo XX. El principio del siglo XX viene dado por como un horror a la decoración, la famosa frase el menos es más, el ornamento es crimen. Entonces lo que empieza a pasar es que se empieza a investigar y a trabajar la tipografía desde otro lugar, empezar a pensar las letras sin decoración y trabajándolas más desde la forma, ¿no? Y la legibilidad. Se empieza a pensar otro tipo de cosas. Fíjense que hasta siglo XIX las letras tenían todavía mucho que ver con lo que pasaba, que yo les mostraba, con las caligrafías y las escrituras del comienzo, la gótica, la uncial.
tenían, digamos, todas las construcciones de letras con todas esas características tenían que ver más con eso. Entrando al siglo XX, también, digamos, con el avance de la tecnología, empieza a darse como otro tipo de cosas en las que se permiten crear tipografías que tengan que ver más con lo geométrico y que prioricen más la legibilidad y no tanto la decoración. Tenemos el caso obviamente de la Bauhaus produjo muchísima, digamos, gráfica y tipografía, muy desde el lado de los modernos y de la funcionalidad, y de hecho, digamos, durante todo, hasta 1950 más o menos, tuvimos todo lo que fue el movimiento de la nueva tipografía, el minusculismo y todo ese tipo de cosas. Y ya de lleno en la posmodernidad, y más llegando a lo que es nuestra época, obviamente que con los avances de la tecnología y lo que fue la posmodernidad en el diseño gráfico, ¿no? Empieza a haber como un estallido de la personalización, tomar estilos más antiguos en un concepto más de revival, quitándole por ahí el significado, pero reconstruyendo ese contenido, perdón, el contenido no, la morfología, la estética de ciertos estilos más de siglo XIX, XVIII, y también trayéndolos a la actualidad, ¿no? Y dándole como esa personalidad del diseñador. Por supuesto que década de 1980, 1990, con los avances de la computadora, empieza a permitirse como todo un juego mucho más grande de la tipografía, ¿sí? Entonces, después de todo lo que yo mostré, ¿podemos decir que hay una sola manera de dibujar una letra? Por ejemplo, la A. La respuesta es no, por supuesto que no. Y no solo por las variables que yo vengo diciendo, sino porque podemos construir una A desde distintos puntos. Fíjense que yo acá dibujé más o menos esta que es como más gruesa, esta que es una minúscula pero serif, porque tiene como la gota, tiene como una decoración, esta A minúscula, esta que tiene como serif, esta que está hecha solamente con contorno y es como más gruesa, esta termina como en puntas, esta es más geométrica, esta trabaja los contrastes hacia abajo, y esta que es nada, una cosa rara. Pero el punto en esto es empezar a pensar la letra desde qué hace que una letra sea esa y no otra. ¿Sí? Empezar a pensar las características básicas de la letra, porque el lettering permite una personalización, pero eso no significa que podamos hacer cualquier cosa. O sea, podemos hacer mientras mantenga una legibilidad. Por supuesto que podemos experimentar, pero ante un trabajo de lettering, si nos piden, por ejemplo, el título de apertura de una nota, se tiene que leer. Entonces, pensar qué hace esa letra y que sea así y no otra. Por ejemplo, una A mayúscula tiene la característica que son dos diagonales y una horizontal. Y ahí cuando estoy diciendo mayúscula, ya empieza otra división. Tenemos las mayúsculas, las minúsculas, ¿sí? ¿Qué variables se pueden ajustar para poder personalizar esa letra y que se siga reconociendo? O sea, ¿hasta dónde reconocemos esa letra? Por ejemplo, si nosotros mantenemos las dos verticales, podríamos trabajar con la horizontal y trabajar con la altura de la horizontal, ¿no? Más hacia arriba, más hacia abajo. Esa horizontal, por ejemplo, podría no ser recta, podría ser, no sé, zigzag, podría tener un firulete adentro, ¿sí? Y después, ¿no? Pensar a qué universo nos remiten esas letras. Esto que yo les decía de que el Art Nouveau tiene como ciertas características muy particulares que hacen que se reconozcan esas letras con respecto a otra cosa. Una vez que entendemos ese universo, porque claramente en estas A que yo les pongo, por supuesto que podríamos decir características, podríamos decir sensaciones de estas letras, ¿no? Podríamos dar atributos particulares que nos remiten a algo. Entonces, si nos remiten a un universo, pensar qué complejidades tiene ese universo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo son los remates de esas letras? ¿Cómo son las características, las uniones? ¿Trabaja todo en minúscula, en mayúscula, son, digamos, más geométricos, o por ahí son más cuadradas? Digo, pensar todo este tipo de cosas es lo que nos permite empezar a pensar la letra desde otro lugar, y no tanto desde lo que nos da la caligrafía o la tipografía. Acá lo que les muestro
es una página de un libro que es Lettering para bordadores, ¿sí? Y viene como con instrucciones de cómo bordar letras y todo eso, pero después al final del libro tiene como estas páginas de distintas letras, y fíjense la variedad que tengo para construir una A, y esto ni siquiera es expeditivo, no es todo lo que hay. Pero fíjense lo que es esta, que es a línea, digamos, como muy orgánica en la construcción, y fíjense cómo la horizontal, en realidad no es la horizontal, sino que es un signo infinito, ¿no? Pero yo sigo reconociendo esa A, y eso es lo importante, ¿no? Construir A desde triángulos, desde formas, decorar las letras internamente, o construirla a partir de elementos, como en este caso que está construida a partir de rayas, combinar esas rayas con líneas, como en este caso, agregarles decoración, como la A esta que está construida con una flor. Mismo fíjense acá, ¿no? La A está dentro de otra forma, ¿no? Sin embargo, seguimos reconociendo que eso es una A. Entonces, lo que está bueno de esto es pensar que hay muchísimas posibilidades, no hay una sola forma de dibujar una letra. Siempre al principio de mis talleres de lettering, todos vienen como muy prefigurados en cómo se construyen las letras y cómo son por la caligrafía que uno hace, ¿no? Cómo dibuja siempre una letra. Pero ahí es donde tenemos que empezar a romper y ver otras posibilidades. Acá les muestro, por ejemplo, el trabajo de Estefan López. Fíjense las A de la izquierda, que podríamos asignarles características completamente diferentes a cada una, ¿no? Y él trabaja, acá es donde yo les digo que pueden trabajar más los extremos. Yo les dije, por ejemplo, que una A mayúscula son 2 diagonales y una horizontal. Bueno, en este caso, digo, acá tenemos una curvatura y una recta, digamos, para poder hacer esta A. Trabaja con la altura de esa horizontal, en este caso la hace curva, y también trabaja con los anchos de las letras. Por ejemplo, yo dije que diagonal, pero acá en este caso de la A esta que la construye con formas, son 2 paralelas y terminan en círculo. En este caso hace más ancho, en este caso construye la A partir de 2 formas, un círculo y 2 líneas. Posibilidades de construir letras son infinitas, y eso es lo interesante del lettering. No es que haya reglas de cómo construirlas, en el sentido de que ustedes tienen que hacer lettering de esta manera, con este tipo de letras, sino que pueden hacerlo con el tipo de letras y el estilo que quieran. Sí hay ciertas reglas, que ahora las vamos a ver, para poder dibujar mejor, pero si ustedes se ponen a dibujar ahora, mientras escuchan mi charla, pueden hacer lo que quieran con las letras, ¿sí? También por eso muestro esta de acá de la derecha, que fíjense cómo asigna decoraciones y características distintas a cada una de las letras. Y si nos ponemos a observar esto que yo decía, de que a qué universo nos remiten estas letras, podríamos pensarlo, podríamos empezar a pensar eso, y de esa manera por ahí construir toda una palabra. Esto es del 36 Days of Type, que les recomiendo muchísimo que entren sobre todo a la página de Instagram, porque en la página original no tienen, yo pensé que sí hacían el desarrollo, pero en general lo muestran siempre en la de Instagram, que es un desafío, es un challenge, que no recuerdo bien, pero creo que se hace en mayo, en el que todos los días dibujas una letra, ¿sí? O sea, el alfabeto, por ejemplo, arranca el 1 de mayo dibujando la A y termina dibujando el 9. Lo interesante de esto es que uno puede tomarlo como quiera, o sea, puede dibujar un alfabeto que tenga todo el sentido, como en el caso de la derecha, que tiene como ciertas características porque como que hay algo de mitología, de magia en la construcción de estas letras, o puede hacer, digamos, algo que simplemente se una por una cuestión de paleta. Lo interesante de este proyecto es ver precisamente eso, las distintas formas que hay de construir cada uno de los signos, ¿no? Fíjense cómo en este de la izquierda, en algunos casos, construye con decoración interna de distintos colores,
le da como una tridimensionalidad a la letra, o es más plano, le da brillos, construye más a partir de formas rectas, como en el caso de la A, o más una cuestión, digamos, orgánica y curvilínea en otras. De todas maneras, fíjense que hay como una lógica diagonal, ¿no?, en cómo lo hace. Y en este caso lo que les decía, por supuesto que después podemos pensar si hay legibilidad en cada una de estas letras, pero como es un alfabeto no necesita, digo, después no vamos a poner estas letras una al lado de la otra para formar una palabra. Funciona como ejercicio de pensar cada uno de los signos. Estos son otros ejemplos. Fíjense en el de la izquierda, que trabaja mucho la tridimensionalidad, la construcción a partir de como distintas formas, como escaleras, trabaja las sombras, texturas, ¿sí? Como lo que está bueno de este desafío es pensar día a día, estar como muy metido en ver qué características hacen que esas letras, lo que vengo diciendo, sea esa y no otra, ¿no? En el de la derecha tenemos como un catálogo mucho más abierto de tipos de letras, más desde la bidimensión, no trabaja tanto la tridimensión, salvo algunos casos. Pero fíjense lo que es esta M, por ejemplo, ¿no?, que tiene como una curva, ¿no?, y tiene poco espacio, sin embargo se sigue reconociendo que eso es una M, o la P, que está construida a partir de píxeles, o la H, que es una monolínea, o la S, que hace como los ojos internos del signo con estrellas, ¿no?, o con chispas. Este es otro ejemplo de Jessica Hille, que tiene como todo este alfabeto en el que en algunos lados está como construido con objetos. Por ejemplo, la B, no sé si se llega a ver, la B está construida a partir de 2 rayos, ¿no?, que le caen a una persona. O esta U está construida a partir de rosas. En el caso acá de la G es un anteojo roto, ¿sí? Pero también, digo, en los casos en los que no hay una forma en particular, trabaja muchísimo la decoración y trabaja las texturas y las tramas, ¿sí? Fíjense este lab cómo se reconoce como una identidad propia de esa palabra, y sin embargo son los recursos que utiliza y lo que hacen cada una de las letras es distinto. Sin embargo, por un tema de paleta y porque trabaja todas tipografías, serif o script, como en el caso de la L que tiene una doble letra, podemos entender que todo esto es un conjunto, ¿sí? Y acá es donde me parece súper interesante que como ejercicio y como algo que ustedes tengan en cuenta, porque cuando nos ponemos a dibujar desde la nada letras, siempre sale lo mismo, ¿sí? Nos pasa a todos, es como, digamos, si nos dicen ahora, dibujar un cocodrilo, necesitaríamos ver un cocodrilo. Si lo vamos a dibujar de lo que nosotros tenemos en la memoria, y seguramente haya detalles que no tengamos muy en cuenta, o dibujemos un estereotipo de cocodrilo que es el mismo para cualquiera, digo, todos dibujan lo mismo. Entonces, observar las formas de las letras en lo que nosotros tenemos cotidiano siempre sirve. Estas fotos que yo les muestro yo en 2017 tuve la suerte de viajar a Nueva York y fui a Coney Island, que es un parque de diversiones, en realidad es una playa, ¿no? El Luna Park en realidad es el parque de diversiones, y tenían como todas estas letras, por ejemplo, esta que ven acá, fíjense que son distintos tipos de letras, y a mí me fascinaba que eran todas distintas y que encima tenían distintas decoración. La decoración la daba la luz, ¿no?, porque cuando esto estaba oscuro, todos esos puntitos o rayas de neón se prendían. Pero fíjense lo que es el Luna Park acá, que tiene como características de gota, o acá el Soaring Eagle, que tiene como las luces adentro, que da como una sensación de decoración de puntos, y lo mismo acá en esta que sí era pintado a mano, el Ghost Bowl. Pero eso no termina ahí, digamos. 2 años después viajé a Europa y seguí sacándole fotos a cosas, a letras que me parecían interesantes, incluso el cartel del subte de Berlín, en Alexanderplatz. Me encanta la letra, es una sans serif, pero está como achatada, tiene algo de la geometría en esa construcción.
Pero después digo, afiches, carteles, en el caso de Camden, digamos una pared pintada, empezar a buscar y a mirar alrededor qué es lo que nosotros tenemos como letras. Me pasó después de un taller de lettering que una alumna me etiquetaba en Instagram diciendo, es muy loco, mirá lo que acabo de encontrar en mi barrio, que eran los carteles de los estacionamientos que estaban hechos en piedra, o sea, que estaban como, no sé si es tallado en piedra, no sé si era tallado, pero digo, estaban como en bajorrelieve en la pared, y que tenían como letras muy al estilo Art Nouveau. Y era súper interesante, claro, ella nunca había mirado, nunca se había puesto a mirar las letras, simplemente veía y ya estaba. A partir de ese taller es como que empezó a prestarle más atención. Y en ese sentido, no solo verlo en la calle, sino en lo que nosotros tenemos alrededor y en lo que leemos. Pongo en específico este ejemplo porque fueron ejemplos que a mí me llamaron muchísimo la atención cuando yo estaba leyendo manga. En el caso de la izquierda es la portada número 1 de Steel Ball Run de JoJo's Bizarre Adventure, y este título se mantiene en todas las portadas que continúan, digamos, de los distintos tomos, pero me parecía súper interesante cómo destacaba Araki la S, la B y la R, porque después, digamos, quedaba como como es un nombre largo, siempre era el SBR. Pero me parecía como súper interesante como construcción de título, y es muy personalizado porque si se ven como los distintos arcos de JoJo, es en el único que hace este tipo de juego, ¿no? Con el nombre. Pero fíjense cómo decora el SBR para destacar la primera letra, y después el Steel Ball Run, en la otra parte de la palabra, tiene como decoración de líneas, y como el blanco, y trabaja como un conjunto, casi como un logo, ¿no? Y en el caso de la derecha son portadillas de los capítulos de Bleach, en el que Tite Kubo, además de hacer una ilustración original, muchas veces ponía frases que tenían que ver cuando el título estaba en inglés, porque en general estaba como en japonés, cuando estaba en inglés, como que hacía una conjunción entre la ilustración de la imagen del personaje con respecto a el título, y el número sobre todo. Pero fíjense, digamos, la violencia que tienen estas letras, las de abajo, para no solo el título, sino el número de capítulo y digamos, el manga. Todos estos lugares es donde uno empieza como a prestarle más atención y empezar a hacer esa caja dentro de nuestras cabezas donde vamos a ir a buscar cada vez que necesitemos hacer alguna frase. Y acá vamos como a lo básico, ¿sí? Estas son como herramientas que funcionan saberlas para después ver qué es lo que nosotros vamos a modificar de esto, ¿sí? Porque también entender los estilos, que estos tienen que ver con la tipografía, no sé si tengo en la sala diseñadores gráficos, pero bueno, entender, digamos, estas divisiones nos permiten también asignarle características y universos a las frases que vayamos haciendo. Entonces, tenemos el estilo serif. El estilo serif lo que tiene de particular es que tiene remates, que son estas cosas que vemos acá, ¿no? Por ejemplo, la gota. Trabaja mucho también lo que es los contrastes entre gruesos y finos, ¿no? Vemos que acá tenemos como las horizontales son gruesas y las verticales son gruesas y las horizontales son finas. Lo interesante de la serie, que yo les decía, que tienen como más una tradición, porque eran las que más se utilizaban entre la invención de la imprenta, digamos, y siglo XIX, se siguen utilizando, pero digo, su mayor apogeo fue en esa época, es que en general tienen esto de la tradición, de la elegancia, de ser letras serias, estilos serios, más respetables, más formales, tienen como una cuestión más refinada en la construcción, ¿sí? Les pongo dos ejemplos, en el caso de la izquierda de Martina Flor, que es una lettering artist que súper recomiendo. Ella tiene como muchísimos, no solo que tiene uno de los libros más importantes del lettering, sino que además tiene muchísimos cursos, tiene un trabajo muy perfeccionista, ¿no?, del lettering. Y fíjense, digamos, cómo va construyendo, cómo va haciendo esas ligaduras entre letras, como en el caso de la H y la S, ¿no? Cómo le va dando un estilo a cada una de esas letras. Y lo mismo digo con Lisa, que hace como una personalización. Fíjense cómo cae esta S y se
encastra con el espacio que está dejando la N y la L, ¿sí? Después tenemos lo que son las sans serif, que, como dice su nombre, no tienen serif. Estas letras, este estilo de letra, tiende a trabajar más de lo geométrico, también trabaja gruesos y finos, pero en general no son tan extremistas, sino que, como ven acá, digamos, mantiene más o menos como el mismo grosor, ¿no? ¿Qué es lo que, como yo les decía, que se trabajó se trabajó mucho sobre todo a principios del siglo XX, que transmite modernidad, fuerza, dinamismo, son más minimalistas, este tipo de letras. Y acá les muestro ejemplos, como para que vean los distintos trabajos, digo que no necesariamente todo tiene que ser recto, que hay como otro tipo de curvaturas que trabaja. En este caso hay como el trabajo de Jimbo Bernaus, es como más tridimensional, ¿no? Pero como que hay distintas aplicaciones de esta misma letra que permiten. En general también, todo lo que es sans serif permiten como mayor trabajo de decoración interna, ¿no? Como este caso, por ejemplo, que hace líneas. Y después tenemos las cursivas o script, que son las que en general en el lettering es como una falsa caligrafía, porque una vez que nosotros entendemos dónde deberían ir los gruesos y los finos, directamente los dibujamos con lápiz, o sea, hacemos esa construcción, no necesitamos de la herramienta. Y las script tienden a ser como más elegantes, más lujosas, dar como más una idea de glamour, sofisticación y calidad. Fíjense, en el caso de Lisa, de la izquierda, cómo trabaja los grosores, digamos, todo lo que es grueso en los horizontales, ¿no? En lo que es arriba y abajo, y lo fino está en lo vertical, en lo que cae. Entonces le da como una característica muy particular a la letra. En el caso de Alex Norman, es como más un lettering, un script más ligado a la caligrafía, pero con esa personalización que le da el lettering. Ahora, una vez que entendemos cuáles son los estilos, acá empezamos a tener cuáles son las variables que nosotros podemos modificar, ¿no? Para empezar a pensar. Por ejemplo, variables del peso. Si va de grueso de bol a más fino. ¿Sí? Pensar si nuestras letras necesitan que sean más gruesas o finas. Esto también tiene que ver, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, con la estructura y con la composición. Cómo esas letras pesan dentro de la composición. Después el eje, si lo vamos a hacer un eje recto o inclinado, ¿no? Lo que son más conocidas como las itálicas, por ejemplo. El ancho de esa letra, que una letra sea más ancha o más condensada, más angosta, también me da otras características. Si nosotros tenemos dentro de una composición una palabra que es muy larga, por ahí nos sirva que trabajemos más condensado, mucho más que una letra ancha, porque nos va a ser más difícil construir dentro de esa composición. Y después, lo que es grosor y contraste, ¿sí? Si tiene un mayor contraste entre gruesos y finos, o un bajo contraste más al estilo por ahí de la sans serif. Acá igual pongo una serif que tiene como poco, esta de la derecha tiene como poco contraste entre gruesos y finos. Bien, ahora, esto es interesante para empezar a pensarlo porque tiene que ver con ajustes ópticos que empezamos a hacer una vez que decidimos qué estilo y qué variables o qué cosas vamos a hacer en nuestra letra, ¿no? Esta es como la base de la construcción de las letras. Si nosotros dibujamos tres figuras sobre líneas paralelas, y las dibujamos todas al mismo tamaño, lo que va a pasar es que tanto el triángulo como el círculo se van a ver más chicos que el cuadrado. ¿Sí? Entonces, para que haya una compensación de tamaños, lo que hay que hacer es agrandar un poco el triángulo, que salga de esas paralelas, de esas líneas paralelas, y lo mismo pasa con el círculo. ¿Sí? De esa manera hacemos un ajuste óptico. Nosotros al verlo, vemos las tres formas del mismo tamaño. Les pongo acá abajo, por ejemplo, el ejemplo de poner una H, ¿sí? Que va a ir dentro de las líneas paralelas, pero la A y la O sí pasan por encima. La A sobresale un poco por arriba, y la O por arriba y por abajo. Y esto,
Digamos, yo en mis talleres siempre digo lo mismo, no es porque a mí me interesa de que se lo sepan en el sentido de que voy a tomar prueba y voy a preguntar cuál es la altura de X mayúscula, pero conocer este tipo de características nos permiten después poder jugar y llevar más al extremo nuestras letras, ¿no? Una vez que nosotros sabemos que podemos jugar con la línea de ascendente o con la descendente, es que ahí se empiezan a construir como cosas más interesantes. También lo que pasa es que muchas veces cuando no entendemos que si dibujamos una minúscula tenemos que tener en cuenta la ascendente o la descendente, lo que pasa a veces es que las letras quedan como en mitad de camino y no se termina de entender qué es ese carácter. Me ha pasado, digamos, que se dibujen de una manera que yo le digo, pero esto puede ser una A minúscula o puede ser una D. Achicaste tanto la ascendente que casi es una minúscula. Entonces, nosotros cuando dibujamos nuestras letras, establecemos una línea de base, que es esta de acá abajo, y después hay diferentes alturas para todo lo que se construye. Como base tenemos la línea de base y la altura de X, que es la segunda línea paralela que vamos a dibujar, que es esta, que es como la que yo mostraba acá, ¿no? Esto sería una altura de X. Entonces, la altura de X lo que nos permite es, por ejemplo, en el caso de las que tienen como cuestiones circulares o triangulares, van a ir por encima o por debajo de la altura de X, ¿no? Y después tenemos una altura para las ascendentes y una altura para las descendentes, ¿sí? Todo lo que vaya por debajo de algunos caracteres como la P y la D. Fíjense que la altura de las mayúsculas es un poco por debajo de las ascendentes. Eso tiene que ver con una compensación también óptica. Y también ajustes para tener en cuenta son la interletra, que es el espacio que hay entre cada una de las letras, que lo que hace es, si nosotros tenemos muy comprimido el espacio entre las letras, posiblemente lo que pase es que en algunos casos no se llegue a entender, no haya legibilidad en la palabra, ¿no? Está tan pegado que no entiendo cuáles son los signos. Por otro lado, si nosotros extendemos demasiado, se empieza a separar la palabra. Estos juegos nosotros los podemos trabajar y nos pueden servir, pero también hay que tenerlos en cuenta. Si una palabra está demasiado dividida, se empieza a leer como caracteres individuales. Después tenemos, cuando empezamos a trabajar con frases, todo lo que es interpalabra, ¿sí? El espacio entre las palabras hace que me una más una oración o me genere más paquetes de información, pero si ese espacio es demasiado mínimo, lo que va a pasar es que no voy a entender la diferenciación entre cada una de las palabras, ¿no? Como en este caso, ¿no? Y mismo con demasiado espacio. Y por último, la interlínea. La interlínea es importante porque si nosotros tenemos una interlínea, o sea, el espacio entre cada una de las líneas de texto, tenemos una interlínea muy apretada, también va a empezar a costar a leer esa frase. Entonces, tenemos como que regular esa situación. No es que haya una medida exacta de cómo tenemos que hacer la interlínea entre una y otra, sino que es más entenderlo visualmente. En el caso, digamos, de este párrafo que yo pongo a la derecha, cuando uno separa más las líneas, se empiezan a dividir y no se ven como paquetes de información en conjunto. Ya les muestro como algunos ejemplos de todo esto que vengo diciendo ya combinado, ¿no? Como en este caso de Mary Kate McDavid, cómo ella combina tipografías sans serif, serif, gruesos, finos, decoraciones, los tipos de composición. Fíjense acá cómo digamos, trabaja como la primera N es como más un estilo más serif, y esta está como ahí al borde entre una serif y una sans serif. Lo mismo acá, ¿no? Trabaja acá la minúscula y acá en este caso la A es mayúscula. Empieza a hacer este tipo de combinaciones que hacen que sea como original el diseño. PC Hunter, por otro lado, hace lo que quiere realmente, trabaja muchísimo la decoración, trabaja la combinación de letras, sans serif, serif, minúsculas, mayúsculas, hace como todo este tipo de combinaciones para hacer diseños que son muy propios y que tienen como muchísima personalidad. Fíjense cómo hay más una cuestión de entender como todo esto más desde un lugar de la paleta de colores, que es lo que lo unifica.
Yani Guille, fíjense que es como muy tranca todo esto, todas estas composiciones, pero combina, ¿no? En este caso acá tiene una pequeña serif, combina como sans serif, con mayúsculas, minúsculas, condensadas, más extendidas. Y en el caso de Laura Barsky, hace un trabajo, Laura Barsky es como muy fanática de William Morris, lo digo porque he visto entrevistas de ella que lo cuenta, entonces trabaja muchísimo gruesos y finos, y mucho, digamos, la floritura, y tenemos como toda esta combinación y todas estas uniones de letras. También, digo, es como que ella establece reglas que son distintas. Por ejemplo, acá en el caso de agua, la parte gruesa va del lado derecho en unas y de izquierda en la otra, como que ahí ella trabaja muchísimo con este tipo de cosas, gruesos y finos en las horizontales. La verdad que el trabajo de Laura Barsky es muy interesante y se lo recomiendo. Y acá en el caso de Eric Marinovich, fíjense cómo en el caso de esta etapa trabaja distintos tipos de estilo, ¿sí? Hay de todo con respecto a cada uno de los títulos. Por supuesto que lo que tiene menor importancia, ya vamos a ver con el tema de las jerarquías, por ahí no necesita tanta decoración o una letra que sea como tan personalizada. Por ahí vamos a algo mucho más tranquilo. Por ejemplo, como en este caso, ¿no? Beauty, Expression y Boring tienen como una característica, tienen, por ejemplo, en el caso de Expression, tiene como una tridimensionalidad, hay como una decoración, todo, pero el Without es como más tranquilo, digamos, no tiene como grandes características, es como, medio como una slab, como una egipcia, digamos que es otra categoría que nace de la serif, con los remates de serif más gruesos, pero es como mucho más tranquilo, porque lo que le está dando importancia es otra cosa. Y esto que les quería mostrar es un proyecto que hice yo en febrero, es un challenge que me hice a mí misma, digamos. Igual tuve como colegas que se sumaron, en el que hice una lista de palabras que todos los días ilustraba, las hacía lettering. Sin ninguna regla más que tengo que ilustrar esta palabra. Entonces lo que a mí me permitía era probar distintos tipos de letras, distintos tipos de colores, de decoración, y la verdad que durante 28 días estuve haciendo palabras distintas, y la verdad que a mí como que me re encantó los resultados que tuve, porque pude probar de todo. Fíjense que no mantengo, no sé, hago todas serif, todas sans serif, sino que voy haciendo a lo que a mí me gusta, lo que me interesaba explorar en el día que yo lo hacía. Entonces, ya pensando en que nosotros tenemos una frase, ¿sí? Y que hay que componer esa frase, es que acá tenemos que empezar como en un trabajo de edición y de organización. Primero pensar una estructura, una grilla, ¿sí? Que nos va a definir cómo vamos a dibujar esas letras, si van a ser rectas, si van a tener como alguna deformación. Pensar sobre todo las jerarquías, ¿sí? de estas letras. Siempre que ustedes tienen una frase como recomendación, lo que yo les digo es, escríbanse esa frase arriba de la hoja de papel para tenerla a mano, para no perder todo lo que es tildes, comas, ese tipo de cosas, no olvidarse de esas cosas, porque uno cuando está tan metido en las letras muchas veces se olvida de lo que tiene que escribir y se come frases. Me ha pasado, le pasa a mis alumnos, a todos. Entonces, pensar qué es lo que nosotros queremos jerarquizar, porque no todo en la frase tiene que tener, o sea, no podemos poner toda la carne al asador en todas las palabras de la frase. Pensar en un principio qué es lo que más queremos destacar. Acá hacemos un trabajo de composición. Lo que nos permite tener una grilla es poder dibujar sobre esas líneas, ¿no? En este ejemplo, fíjense que la diseñadora lo que hace es resaltar el sweet y el sour, porque tienen que ver con el producto, y like a warm hug y like it's from above, eso está como en un nivel mucho menor. Pensar los niveles de lectura, qué es lo que se va a ver primero, qué es lo que se va a ver segundo. Por supuesto que nosotros tengan en cuenta que leemos de izquierda a derecha porque somos occidentales, y eso es muy fuerte, pero cuando nosotros trabajamos las jerarquías, también le estamos dando como un segundo nivel de significación a lo que estamos construyendo en la composición. Pensar qué recorrido va a ser la mirada de ese lector que lo está viendo.
Entonces, podemos trabajar con módulos, ¿sí?, de deformación, como este caso en el de Stefan Kunz, en el que, digamos, él tiene como, vende todos estos módulos, tanto para la compu como para iPad, para que uno pueda dibujar dentro. Por supuesto que los módulos no nos tienen que, digamos, tirar para atrás, y si el módulo no nos está sirviendo para construir la letra, entonces no es ese módulo, es otra manera. Lo digo, por ejemplo, como en este caso, en el DONT, que la realidad es que el DONT no está trabajado dentro de ese rombo, sino que está como ocupando ese espacio que pensó en un principio. Pero tener esta grilla nos permite, a primera vista, ver qué es lo que va a tener más importancia, ¿no? Y qué tipo de letras vamos a dibujar. Fíjense en el del medio, que establece, digamos, que Grace y Gaps, que son las palabras más importantes, van a ser seguramente una sans serif, y después el let y your le da como una cuestión más de script, de caligráfica, ¿no? Este sería como un boceto previo, ¿no? En el que establece mucho más rápido. Después esto por ahí sí lo puede hacer serif, le puede agregar como otras características. Pero lo interesante de trabajar de esta manera es que uno lo va estableciendo como capas, ¿no? Hacemos un boceto rápido, chiquitito, en el que establecemos las jerarquías, qué es lo que se va a ver primero, segundo, qué es lo más importante, qué es lo que no. Todo lo que son conectores en general no tienen importancia dentro del lettering, entonces van en un nivel menor. Es el caso, por ejemplo, acá de read the next, el D no tiene importancia en la palabra, entonces va como más chico, tiene como otro tratamiento. Y después, una vez que uno establece más o menos qué tipo de letras van a ser, es donde empieza a trabajar, pone un calco, redibuja, agrega decoración, empieza como a ver, empieza a trabajar los espacios, las interlíneas que hay en esa construcción, en esa composición. En este caso les muestro como el trabajo de Jimbo Bernard, porque él como que deja de fondo su grilla, ¿no? Tanto en este caso como en estos que son como más digitales. Hay como una grilla que construye por debajo, que obviamente después uno la borra, pero es la que nos permite no salirnos, es la que nos permite establecer una altura de X, ver qué es lo que va a ir más grande, más chico, en el caso de que tenga una deformación como en este caso, ¿no? Que va como estilo más marquesina, digamos, más curvo, bueno, hay que dibujar las letras sobre esa curvatura, entonces tener esa grilla nos sirve para no irnos, para no deformar. Y me gustaba esta de Ian Barnard mostrar porque él hace como la mitad, ¿no? Lo que dibujó en lápiz, esto que yo les decía, que arranqué la charla hablando de que no necesitamos nada más que un lápiz y una goma. Después, por supuesto, podemos mejorar nuestro dibujo, podemos trabajar con otras herramientas, pero para empezar a hacer un lettering solamente necesitamos eso. Y acá lo muestra, porque fíjense que el trabajo terminado tiene como un montón de trabajo más de decoración y de llenos y de vacíos con respecto al boceto inicial. Pero sin embargo arrancó acá, arrancó en este lápiz. Y tener un buen boceto de lápiz nos sirve cuando pasamos ya a la computadora a vectorizar. Lo que se haga erróneamente en el boceto de lápiz es muy difícil después de corregir en el vectorizado. Se puede, pero lleva muchísimo más tiempo. Cuanto mejor trabajemos en un boceto, en el lápiz, el lettering, eso nos va a saltear pasos a la hora de llegar a la parte de la computadora. Acá les muestro como otros ejemplos, fíjense, de composiciones, de resaltar letras, trabajo con misceláneas, digo, que también muchas veces cuando componemos quedan espacios que hay que tener en cuenta de que nosotros vamos a agregar misceláneas en esos lugares. Pero fíjense cómo el follow y spark son las palabras importantes, le da importancia incluso con el color, y el your está como en un script que sí es interesante como construcción, pero está como en un nivel mucho menor. Mismo acá, digo, cuando se hacen tapas de revistas, es donde hay que más ver qué es lo que va a ir más importante y qué es lo que no. Digo, qué es lo que, en este caso, el nombre de la persona tiene una importancia muy grande con respecto a todas las frases y cosas que van alrededor. Pero fíjense también el trabajo de misceláneas, o sea, todo lo que es los elementos extras de digamos, de las letras, como tienen también un nivel menor, no es que se comen, no se tienen que comer al lettering, el lettering se tiene que ver, tiene que ser legible,
Tenemos que entender cuál es la lógica de ese lettering, de lo que estamos leyendo, más allá de nuestra lectura de izquierda a derecha. Andrea Stan, fíjense que no es que trabaja letras muy complejas, ¿no? Porque no tiene como un juego extremo de cómo son esas letras, pero tiene como una decoración y una forma de componer que es simple, pero es efectiva en dar una personalidad a estas frases, ¿sí? Fíjense acá que el for, lo que yo les decía, como es algo que tiene mucho menos importancia, no tiene decoración, por ejemplo, no tiene ni tridimensionalidad ni decoración. Y lo mismo con el is, que queda ahí como, le hicieron milanesa de sanguchito de Everything is Terrifying. Pero bueno, digo, acá hay como un trabajo mucho mayor en las palabras que queremos destacar. Este caso de Irene Bilgi, fíjense cómo tenemos como una frase bastante larga, pero logra como compensar para que no quede todo gritando, porque también está esta situación, digamos, no podemos gritar todo el tiempo, no podemos darle todas las características y toda la decoración a todas las palabras, porque si no, no vamos a, la persona que está leyendo no está entendiendo la significación de hacer este lettering, ¿no? De hacer esta frase, de dibujar esta frase. Entonces, en el caso de la izquierda, ella destaca potential, beautiful things. Y después el resto mantiene como el mismo estilo de tipografía sans serif condensada, you have y el to make, y al D lo pone como dentro de un círculo porque funciona para la composición. Pero incluso hace una diferenciación entre el potential y el beautiful things, en el que en el potential, digamos, trabaja como con tridimensionalidad y con decoración interna, y el beautiful things es más como una monolínea en script. Y hace este mismo recurso en el de la derecha, fíjense que happy, around the sun, son el mismo tipo de letra, hace algunas intervenciones, como en el caso de la A, la N, digamos que sobresalen por arriba de la letra, pero lo que destaca es lo de rotation, y agrega como algunas misceláneas, como en el caso del new, que lo agrega dentro de como una estrella. Otro caso, Stephen Lee, muchas veces la decoración que hacemos en nuestros lettering no es necesario que sean como muy al extremo, digo, no es necesario agregar todo. Muchas veces simplemente con una, digamos, hacer un lettering más tranquilo, con un juego más de color, funciona igual. O en el caso, por ejemplo, acá, de este, que el Progress tiene como distintos colores, en 3D, y en este caso tiene como distintas capas, con los mismos colores. En este caso, digamos, trabaja con la división también de lo que nosotros vamos viendo y la jerarquía que le va dando, la hace también con el color. Justamente hablando de color, el uso del color dentro del lettering es muy importante porque tiene que acompañar nuestro mensaje. Digamos, este diseño que nosotros estamos haciendo tiene que ser acompañado por el color. Por un lado, desde lo sensitivo, ¿sí? Es una característica que nosotros podemos tomar para pensar una paleta de colores, porque nos va a ayudar a reforzar una atmósfera de lo que está haciendo esa frase. Digo, a veces la frase ya nos da, digo, tiene palabras o cosas que nos remiten a algo y podemos jugar, ¿sí? con ese tipo de palabras con respecto a un ambiente. A evocar algo, ¿no? Asociar estados de ánimo, ¿sí? Si nosotros queremos hacer una frase que es más motivacional o que es más divertida, vamos a usar colores que tengan que ver más, que sean más saturados, ¿sí? O incluso podrían ser colores pasteles. Si queremos hablar de algo más, más tranquilo o de tristeza, por ahí vamos a usar colores más fríos, el azul, digamos, más desaturados. Pensar siempre qué efectos queremos lograr en el lettering que nosotros estamos construyendo, ¿sí? Después tenemos, como podemos utilizar el color con respecto a un lenguaje, ¿sí? A colores asociados a un estilo o a referentes históricos, que esto es lo que yo les decía, por ejemplo, del Art Nouveau. Mirar como ciertos estilos históricos funcionan para tomar paletas de ahí. Y siempre, 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 siempre pensar los contrastes, ¿no? Porque digo, las vibraciones de los colores también nos juegan con esto de lo sensitivo y el lenguaje,
pero también funcionan para lo que es los niveles de lectura y las jerarquías que nosotros establecemos dentro de nuestra composición. No me voy a meter en la teoría del color a explicar, pero más o menos, digamos, pensar que tenemos lo que es todo lo que es la mitad de la derecha son los colores cálidos que van del amarillo al rojo violáceo, y todo lo que son colores fríos son del violeta al amarillo verdoso, ¿sí? Y después tenemos que podemos pensar lo que son los complementarios, que siempre van a dar buen contraste, o sea, los que están del otro lado del círculo, como el amarillo y violeta, el azul y el naranja, y el rojo y el verde, ¿sí? Entonces, estos colores primarios y secundarios ya nos permiten establecer triadas de trabajo que sabemos que van a funcionar con respecto a el contraste que queremos dar dentro de nuestro diseño. Y tres cuestiones a tener en cuenta, y que son muy fáciles de trabajar, sobre todo cuando ya vectorizamos y cuando ya estamos trabajándolos en la computadora, es, por un lado, el tono, que es el color en sí, el color que nosotros vayamos a utilizar, y después tenemos lo que es la luminosidad, o el valor, que tiene que ver con la intensidad de un color, digamos, si es más claro o más oscuro, porque está ese color más cerca del blanco o del negro. Y la otra variable es el tema de la saturación, digamos, cuánta cantidad de gris tiene ese color. Un color más saturado, que vibra más, nos va a dar cierta sensación con respecto a uno que está más cercano al gris, que tiene mayor composición de gris y que está como más apagado. Digo, no es necesario que uno busque una paleta de la nada, ¿sí? Muchas veces podemos encontrar inspiraciones en paletas de otros medios, ¿sí? Por ejemplo, acá les recomiendo un Instagram que saca paletas, hay un montón, digo, este es uno, hay muchísimos que saca las paletas de distintas escenas de películas, perdón. Ahí ya hay un trabajo de fotografía que se hace sobre la película, de contraste. Fíjense que Amélie tiene un paraguas rojo y su fondo tiende todo al verde. Ahí hay un contraste entre complementarios. Pero también, digo, esas paletas nosotros las podemos usar para generar climas. Por supuesto que la de Transpotting es más lisérgica esa paleta, y en el caso de la de Space Odyssey, fíjense cómo los celestes juegan con ese rojo completamente saturado. Entonces ahí tenemos una paleta que podríamos tranquilamente utilizar para nuestro lettering. Otra inspiración es esta cuenta de Instagram, que es las paletas de colores de anime. Los anime tienen como paletas realmente muy trabajadas y muy interesantes. Fíjense la de Evangelion, cómo ese rojo completamente saturado trabaja con distintas variables que van desde el rojo y el violeta y los azules, ¿no? Y cómo establece como puntos de color en el verde de acá del cuerno. Mismo generar ambientes, ¿no? En el caso de Chopper, de One Piece, cómo trabaja los marrones con respecto a los rojos, que son como unos rojos más desaturados, perdón, más lumínicos, o sea, tienen mucho más grado de blanco, con respecto a ese celeste medio a turquesa. Mismo, digo, generar una paleta más oscura, que genere como otras sensaciones que no sean tan felices como la de Chopper. En este caso de Samurai X, fíjense cómo trabaja los naranjas y los azules, ¿no? Entonces, ver este tipo de inspiraciones nos sirven para tomar y trabajar en nuestro lettering sin necesidad de empezar de cero, ¿no? Después dejo acá como dos opciones más de sitios. Hay un montón de sitios para generar paletas de colores. Picular, lo que me parece interesante es que genera colores a partir de cualquier palabra. Uno pone una palabra y te empieza a dar colores que tienen que ver con eso, que pueden asociarse a paletas. Y después en el de Coloring Spy, son paletas que ya están curadas, o sea, ya están como generadas por otra persona, pero son paletas a las que uno puede recurrir y utilizar para sus propios diseños. Acá Carmi Grau, que es de Super Nice Letters, pongo este ejemplo porque me gustan que son paletas muy reducidas, pero que funcionan muy bien. En este caso ella también hace un trabajo de ilustración, ¿no? Que juega con la
que juega con el lettering. Pero fíjense cómo me dan como sensaciones completamente diferentes cada una de las paletas, y son muy pocos colores. Trabaja colores que tienden a ser o más lumínicos o más desaturados, no son colores que tengan demasiada saturación. En este caso, en el de Benita Manen, también, digo, trabajan colores que están muy cercanos, rojos, rosados, marrones, ¿no? Y que contrastan con el negro, que permiten como generar como ciertos puntos de tensión dentro de la composición. En el caso del de la derecha, para que el lettering levante de esa ilustración de fondo, lo hace con el blanco, ¿no? El blanco genera un buen contraste con respecto a lo que tiene de fondo, que es más complejo. Acá, digo, dos ejemplos de querer dar sensaciones distintas. En el de la derecha, hay como una paleta que es mucho más divertida, sobre todo también con respecto a la elección de los tipos de letras, ¿no? Son letras que son como más, que tienen como bordes redondos, que se van uniendo, que están como todas unidas, digo, se van uniendo en el sentido de que van trabajando en distintos espacios, pero a la vez están como todas muy comprimidas dentro de un círculo, y trabaja una paleta que es como más tirando a las pasteles, de rojo, amarillo, rosa, que están como muy cerca dentro del círculo cromático, y del otro lado utiliza verdes, pero son como unos verdes que son como bastante cálidos, digamos, que tienen como composición el verde amarillo, y el otro que es como más turquesa. En el caso de la derecha, no necesita muchos colores, utiliza 3 colores. Para el lettering los trabaja con el rosa, el rojo, y este medio doradito amarillo, y después tiene un fondo que contrasta muy bien, que es negro. Acá Eric Marinovich, fíjense, paletas súper reducidas, en general también establecer 2 o 3 colores y trabajar con variables que tengan más luminosidad o menos también nos ayuda, ¿no? Porque para no hacer una paleta de 50 colores sin sentido, sino que utilizamos un rojo, y por ahí un rojo más claro, que es el mismo rojo, pero con mayor valor lumínico, con más blanco, con más composición de blanco. Fíjense en el de la izquierda cómo hace como esta construcción más de como si fuera como un pincel, y trabaja estos 3 colores, ¿no? Amarillo, rojo y verde. Y en el caso de la derecha, trabaja como todo lo que es fondo de ambiente con este celeste, que trabaja como en un azul más oscuro y uno más claro, y el lettering, para que genere buen contraste, está hecho con el rosa más claro y este rojo. Y ya para ir cerrando, quería contarles un poco, digamos, de cómo yo trabajo en distintos medios, de algunos de los trabajos que les mostré como al comienzo. En este caso es el de la revista de Club La Nación. Yo hice durante casi 2 años tapas todas las semanas. Estas tapas eran bastante complejas y yo tenía muy poco tiempo para hacerlas. A mí me llegaba este mail de la editora en el que me indicaban cuál era la nota principal y cuáles eran las otras notas secundarias. Había algunas notas que siempre salían en todos los números y eran las que tenían menor importancia. Por ejemplo, la de la persona, ¿no? La persona que hablaba, la entrevista que le hacían no tenía tanta importancia, porque como esta era una revista que hablaba sobre todo de beneficios, tenía como más interés en 10 lugares para comer pan casero, el street style, porque ahí ponían como marcas de este tipo de ropa. Entonces a mí me llegaba como esto, el texto, por supuesto que ya corregido en todo lo que tiene que ser con tildes, comas, todo ese tipo de cosas, y me mandaban el PDF plantado de la imagen que era de tapa. Yo tenía una posibilidad de por ahí mover un poco esa tapa, ¿no? Esa imagen, a algo que a mí me convenga. Yo tenía esa libertad con respecto a los diseñadores de la revista. En ese momento, por supuesto que yo no tenía impresora, así que no podía imprimir la tapa y dibujar sobre la tapa. Lo que hacía era agarrar una hoja y empezar a dibujar letras que a mí me parecían que podían ir, más o menos, y después montaba todo en el Photoshop. En ese montaje del Photoshop también hacía como modificaciones de lo mismo que yo había dibujado a mano, ¿no?
por ahí, fíjense que hice como más largo el cuadro de diálogo de volver a ser chicos, modificaba como algunos espacios, achicaba, agrandaba, condensaba, digo, hacía como todo un trabajo y ubicaba respecto a lo que a mí me servía para componer esa tapa. Después de eso pasaba al Illustrator, a todo lo que era la parte de vectorización. Muchas veces no quedaba exactamente igual a como yo lo había dibujado, sino que yo mejoraba un montón de cosas en la vectorización, ¿sí? Dependiendo del tipo de letra, a veces tenía como más libertad de hacer ciertas construcciones con respecto a otras. Por ahí no quedaban una letra muy perfecta, sino al contrario, era más imperfecta. A mí me gusta la imperfección en muchos casos porque demuestra demasiado que hay una persona del otro lado. O sea, yo no tiendo a hacer las cosas que parezcan ya al borde de una tipografía, ¿sí? Y después, digo, una vez que yo ya tenía como toda la vectorización de todas las letras, fíjense que hay letras que no les doy tanta importancia, como por ejemplo el título de Jimena Monteverde, o las bajadas de cada uno de los títulos, en general eran o una script, o eran una sans serif común que yo escribía. Pero hacía como una propuesta de colores de tapa, y finalmente terminó quedando esta, la roja. Estos son otros ejemplos. Lo que tenía de interesante, imagínense que estar 2 años haciendo estas tapas, que yo tenía posibilidades de probar lo que quisiera. En general no repetía mucho letras, o sea, volvía a mirar más o menos lo que hacía, pero hacía como un diseño de letras específico para cada uno de los números y cada uno de los títulos. No repetía, no es que para ciertos títulos siempre hacía lo mismo. Lo único que por ahí como repetía era a veces las de los números, por ahí hacía circulitos, ese tipo de cosas, pero todas las tapas, el título principal tenía un trabajo que tenía que ver con el tema, ¿no?, que yo estaba tratando. Hacía decoraciones en particular. No había una repetición en las tapas que iba trabajando semana a semana. Y esto se los digo con el poco tiempo que yo tenía. Esa era también la cuestión. Yo tenía muy poco tiempo para hacer estas tapas. Eran 2-3 días de poder construirlas, y la vectorización a mí me llevaba bastante tiempo, así que ya tenía que tener en cuenta eso. Y este es otro ejemplo este es un libro que hice para Taller Dos Meninas, que recopilaba textos e ilustraciones de los alumnos del taller, ¿sí? Y yo diseñé el libro y diseñé la tapa. Lo gracioso de este proceso es que yo venía ya después de 2 años de hacer las tapas de Club de la Nación, entonces ya venía como con un universo, y lo que les digo, mi caja de letras ya era mucho más grande, yo tenía como mi cabeza más o menos qué era lo que quería hacer. El título del libro era Polen, plumas, viento y otros efectos especiales. Hice este primer boceto, que es el que ven arriba, y después hice el segundo, y me encantó el segundo. O sea, no hice más ejemplos. O sea, el primero era como bastante básico, y el segundo me gustó. De hecho, quise dibujarlo en más grande, y había algo del boceto, de la construcción del boceto inicial, que quedaba mejor que cuando yo lo empecé a pasar a un tamaño más grande para hacerle más detalles. Entonces lo que decidí es escanearlo, limpiarlo y corregirlo directamente en el Photoshop. Fíjense que acá le agregué como un firulete por el espacio que había quedado, que finalmente no quedó. Después vectoricé, ¿sí? Hice como el dibujo de las letras, y empecé a aplicar algunas decoraciones, e hice los dibujos que tenía pensado en principio. Terminé sacándole ese firulete que le había agregado en Photoshop, porque me parecía que no funcionaba, mismo se lo saqué acá a la O, ¿sí? Y esta fue la primera versión que yo mandé de la tapa, en el que, por ejemplo, las letras, que era mi idea original, iban a ir a línea, a monolínea. Pero realmente no funcionaban, o sea, la verdad que no se veía bien con respecto a todo el paquete de arriba de Polen, plumas y viento. Entonces finalmente terminé descartando esa idea, y terminó quedando así. Agregué otro tipo de misceláneas que le bajé muchísimo la opacidad para trabajar espacios que me habían quedado, pero dándole importancia a los elementos que a mí realmente me importaban, que eran la flor, la pluma y, digamos, alguno de estos pétalos que había alrededor. Y por último, que les mostraba antes, el tema del challenge. En el challenge, el challenge este lo hice todo con el iPad.
que el iPad lo que tiene es que para un dibujo rápido realmente funciona, para algo que no necesita una aplicación que sea de ampliar y achicar, como les mostraba, por ejemplo, como en el caso de Club de la Nación, perdón, Club de la Nación no, CBC, funciona muy bien. Entonces, en este caso, como yo me daba el lujo de ir probando lo que me vaya viendo, porque de hecho yo no empezaba con una idea clara de qué es lo que quería hacer con el lettering. Fíjense que en el caso de Cosmos, yo arranqué como dibujando así las letras. Después las perfeccioné y las había hecho como, digamos, estaban como horizontales. Y después decidí darle una deformación dentro del programa y aplicarle un 3D. También pensar que, por ejemplo, la O no necesariamente era una O, sino que la podía hacer como un planeta. Y después le apliqué texturas y trabajé un poco los colores, porque fíjense que yo arranqué trabajando en amarillo y terminé en naranja. Este es otro ejemplo de amor. Acá en el caso de amor, boceté más o menos las formas de lo que era amor. Yo sabía que la palabra en realidad era desamor, yo sabía que el des iba a ir como entremezclado en el amor, y arranqué haciendo un boceto a lápiz, obviamente que en el iPad, pero un boceto a lápiz de más o menos cómo era el dibujo de la letra, ¿no? Cómo iba a ser la composición. Después empecé a rellenar esas letras y a perfeccionar la forma, ¿no? De las curvaturas y ese tipo de cosas, y después acá ven que puse como una paleta de colores que me gustaba y que me parecía que re podría ir con esto. Una vez que perfeccioné las letras, empecé a trabajar, dibujé como medio boceto a línea peluda el des, y con una herramienta que simulaba ser como un pincel, terminé dibujando bien la forma y recortando ciertas partes para que pase por adelante y por atrás, y le di como una textura, como si fuera que está como medio tridimensional a la letra. Pero fíjense que en este caso yo arranqué como dibujando como venía la letra, bueno, más o menos yo quiero esto, acá hice un boceto más parecido a los otros trabajos que yo hacía, y el último es este. En este caso, Laberinto lo hice con una herramienta que me daba el programa, establecí más o menos cómo iban a ser las letras, fíjense que combino scripts monolínea con sans serif, o sea, como que no, voy haciendo lo que a mí me gusta dependiendo del espacio. De hecho, empecé como bien tirada a la izquierda y después moví. Dibujé una primera parte, le di opacidad y después dibujé bien las letras, ¿no? Con la misma herramienta trabajé bien, digamos, cómo eran esos espacios, cómo era la inclinación, todo. Termina quedando así, yo le doy como una línea de decoración y después empiezo a pensar la tridimensión y los espacios y le empiezo a dar como sombras. Entonces, maneras de arrancar a trabajar son muchas, digamos, no hay una sola. Yo acá empecé por la misma herramienta. En la anterior empecé dibujando a lápiz y en la primera empecé como pensando más la forma, más que el dibujo de la letra. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que después de todo lo que yo les vengo diciendo, por supuesto que si ustedes quieren profesionalizar el lettering, hay muchísimo más trabajo que hacer que solo esto. Pero como introducción, a mí lo que me interesaba era que ustedes vean que las posibilidades están en todo lo que vemos a diario, y que ustedes pueden tomar de eso y pueden empezar a dibujar. Así que, bueno, les agradezco muchísimo por haberme escuchado durante todo este tiempo. No sé si tienen dudas, preguntas o quieren comentarme algo. Hola Paula, no Sí, tenemos por ahora consultas en el chat, parece que quedó todo súper claro, ahí nos empezaron a llegar agradecimientos. Yo te quiero felicitar, la verdad que estuvo buenísima tu presentación. Como bien, gracias. aquí tenemos el quórum del chat. Sí, o sea, lo que les recomiendo es que si realmente les interesa el lettering, hay muchos talleres, yo doy incluso talleres, pero digo, como meterse más en la línea, en el dibujo de las letras, es un universo maravilloso, realmente lo digo. Como yo les mostraba al principio, yo no arranqué, digamos, haciendo un taller de lettering y trabajando con eso, sino que como que empecé más por una inquietud propia. Así que nada, les súper recomiendo, bueno, si no tienen ninguna duda, estoy acá para responderlas. Ahí tenemos una Sí, consulta de si dictás talleres para el extranjero. Desde Perú nos están sí, saludando. sí, sí, sí. De hecho, ahora el sábado arranco uno en Taller Dos Meninas,
que es inicial, es más o menos algo de lo que hablé acá, pero también digo, aplicado con un par de cosas más y aplicados a ejercicios. Eso se hace en online, así que lo pueden tranquilamente hacer desde Perú o de cualquier lado. De hecho, tengo muchas alumnas de Colombia, de Paraguay, incluso tuve de España, así que sí, sí. Ahí Perfecto. me dicen Acá, recordar mi Instagram. Sí, Pau sí. Ramos Silus o pauramos.com.ar es la página. Pero bueno, en Instagram si quieren, ahí estamos más en contacto. Acá Narcisa dice, hermosa y exhaustiva presentación, muy eficaz introducción a este universo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si no tenemos ninguna consulta, podemos pasar directamente al cierre del taller. Bueno, les agradezco a todos por haber estado y por haberme escuchado durante más de una hora y media. Espero que, bueno, nada, estamos en las redes, cualquier consulta o lo que sea, yo siempre estoy dando talleres de lettering, ya por este año, el sábado va a ser el último, pero nada, el año que viene, si a alguno le interesa, por supuesto me puede escribir.